Hola y bienvenidos a todos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se vuelve la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy hablaremos de cómo los grandes quiebres históricos transforman el arte. Hoy vamos a hacer un recorrido por algo que me parece que es una de las preguntas más interesantes que se pueden hacer sobre el arte. ¿Por qué el arte cambia? ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que de repente lo que antes era válido ya no alcance y los artistas tengan que inventar algo nuevo? Hoy vamos a tratar de entender por qué la respuesta siempre involucra a una ruptura. Empiezo por contarles que hace 200 años el filósofo alemán Hegel formuló una idea que sigue vigente, que es que el arte, por su propia naturaleza, es una expresión del espíritu de su tiempo. Hegel usaba la palabra alemana Zeitgeist, que es literalmente espíritu del tiempo, para nombrar ese conjunto de ideas, creencias, miedos y certezas que caracterizan a una época. La idea es sencilla pero también es categórica, y es que ningún artista puede superar su propio tiempo. El espíritu de su época es también el suyo. Ahora, esto tiene una consecuencia que resulta interesante, y es que si el arte es una expresión de su época, entonces cuando la época cambia radicalmente, cuando hay una guerra, ¿no? Una revolución, una transformación tecnológica que sacude todo lo que se creía estable, entonces el arte no puede quedarse igual. No porque los artistas decidan cambiar, sino porque el mundo que tenían para mirar ya no es el mismo. Pero antes de seguir, quiero plantear la pregunta que va a atravesar todo el episodio, y es, ¿el arte cambia porque el mundo cambió o el mundo cambia también porque el arte lo dijo primero? O sea, ¿es el arte un espejo que refleja lo que ya ocurrió o es una especie de sismógrafo que registra el temblor antes de que el edificio se caiga? Claramente no voy a resolver esa pregunta hoy, pero sí voy a mostrarles en qué casos pueden encontrar los ejemplos más interesantes de la historia del arte, y se van a dar cuenta que la respuesta puede ser las dos a la vez. Como primer gran quiebre histórico, tenemos a la Revolución Francesa, ¿no? Que lo hemos mencionado anteriormente. Pero para entender el quiebre, primero necesitamos tener muy en claro cómo era el arte previo a la Revolución Francesa. ¿Por qué ese arte es tan revelador como el que vino después? En la Francia del siglo XVIII, ¿no? El estilo predominante es el rococó. Las obras de este periodo son súper fáciles de reconocer, ¿no? Porque son las que tienen un montón de guirnaldas, de flores, colores pasteles, escenas galantes, ¿no? Con las señoras con las pelucas enormes, los jardines perfectos. Es un arte que celebra el lujo, ¿no? La frivolidad, el refinamiento de la aristocracia. Pero también de ese periodo es la obra de Fragonard el Columpio, ¿no? Que hemos mencionado en algunos episodios. em, que tiene a esta señorita amacándose en un columpio mientras el espectador mira por debajo de las faldas, ¿no? Y vemos cómo tira la chancleta, literalmente. Y acá lo que vemos es que es un arte creado literalmente para mirar hacia arriba, ¿no? El rococó es un arte de una clase que no quiere ver lo que se viene, ¿no? Porque lo que se viene es la revolución. Y el dato interesante, que es el que lo cambia todo, es que el arte que iba a dar lenguaje visual a esa revolución ya existía 5 años antes de que la revolución ocurriera. O sea, ya se venía también, era inevitable. Entonces, como ejemplo tenemos en 1784 la pintura de Jacques-Louis David, que realizó por encargo de Luis XVI. El encargo pedía en realidad una alegoría sobre la lealtad del Estado, ¿no? Pero lo que David le entregó a Luis XVI fue el juramento de los Horacios, ¿no? Googleen la hermosa pintura. La escena pintada muestra a los tres hermanos romanos jurando ante su padre dar la vida por la patria. Lo que diferencia este cuadro de sus contemporáneos es la ausencia de la decoración frívola. Porque mientras que el rococó usaba estas pinceladas sueltas, ¿no? Los colores pasteles, líneas difusas para crear atmósferas etéreas, ¿no? Escenas idílicas, esta obra neoclásica impuso un dibujo riguroso, ¿no? Con contornos nítidos y una anatomía precisa. O sea, es una composición geométrica pura. Entonces, sin que David lo hubiera planeado, ¿no? Sucede algo radical, ¿no? Que es que este cuadro
se convirtió inmediatamente en una imagen revolucionaria, pero literal, ¿no? Porque la Academia primero lo leyó como una declaración estética contra el rococó. Acuérdense, la Academia, esto lo estuvimos viendo en episodios anteriores, es la institución que legitimaba el arte durante el periodo y que después, bueno, se va a volver relevante en el periodo revolucionario. Entonces, la Academia toma esta obra como una discusión, o sea, como algo subversivo, si se quiere. Y por extensión, o sea, no solo es subversivo para el estilo, sino que también lo ve como revolucionario o contrario, digamos, a los valores de lo que llamamos el antiguo régimen. 5 años después, cuando la revolución finalmente llega, el juramento de los Horacios ya había educado la mirada de toda una generación, ¿no? En este caso, el arte anticipó lo que sucedería en la política. David pasó de ser el pintor del rey, digamos, a convertirse en el pintor oficial de la revolución. Y después, encima, en el pintor oficial de Napoleón. Y eso dice algo importante, que es que el artista que interpreta un quiebre histórico no necesariamente lo provoca ni claramente lo controla, ¿no? Lo nombra, pero quien lo nombra, o sea, quien nombra ese quiebre, tiene un poder enorme. O se vuelve tremendamente relevante. Sabemos que la Revolución Francesa no terminó como prometía, ¿no? Terminó con el terror, con la guillotina, en guerras por toda Europa. Y el arte también registró eso. El neoclasicismo racional de David fue reemplazado por el romanticismo, o sea, el estilo centrado en la emoción, en el individuo, en lo sublime, lo oscuro, lo irracional. El tránsito del neoclasicismo al romanticismo es el tránsito del optimismo revolucionario a la, perdón, a la desilusión postrevolucionaria. O sea, no es un cambio de moda estética, esto es lo que tienen que tener en claro, es un cambio de experiencia colectiva que encuentra el reflejo en el arte, que es distinto. Entonces, por eso momento aparece alguien que es un artista que ya mencioné en episodios anteriores, no es sumamente relevante y probablemente el artista más moderno del siglo XIX, que es Francisco de Goya. Él también era un pintor de la corte, ¿no? En este caso de la corte española, y fue testigo de la invasión napoleónica. Goya entonces entre 1810 y 1815 produce una serie de grabados que se llaman Los desastres de la guerra, lo mencionamos también en episodios anteriores, que consta de 82 imágenes, como ya les conté, sin heroísmos, sin glorificación del vencedor ni del vencido. Goya solamente refleja la brutalidad desnuda de lo que la guerra hace a los cuerpos y a las personas. Probablemente también sin querer, Goya inventó algo que la historia del arte no tenía en ese momento todavía un nombre, que es el testimonio sin anestesia. O sea, un dato a tener en cuenta, para que se ubiquen también, es que los desastres de la guerra no se publicaron hasta 1863, o sea, 35 años después de la muerte de Goya, porque eran tan radicales que no eran aptos para su tiempo. Acá lo que vemos entonces es que el arte registró algo que la sociedad tardó décadas en madurar lo suficiente como para estar lista para poder leerlo. O sea, es un visionario, un anticipado a su tiempo, si se quiere. O alguien muy, muy lúcido para su tiempo. El segundo quiebre en el que tenemos que centrarnos es en el de la revolución industrial, que es una revolución totalmente distinta, porque es mucho más compleja que simplemente hablar de una revolución política. O sea, es radicalmente distinto a lo que uno piensa cuando habla de revolución. Porque no tiene un momento cero la revolución industrial. O sea, no tiene una proclama ni una fecha decisiva en el almanaque, como puede pasar con la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. O sea, fue una transformación lenta, ¿no? Masiva, irreversible también, de la manera en que los seres humanos producen, en cómo se mueven y habitan las ciudades, ¿no? También de cómo perciben el tiempo y el espacio. Es el contexto en el que la técnica aparece por primera vez como una amenaza para el arte, ¿no? En concreto planteó para el arte la pregunta más inquietante que había enfrentado en siglos, ¿no? Aparece la fotografía, entonces el arte se ve obligado a preguntarse, ¿para qué existe el arte si existe la fotografía? Para recapitular, esto lo hemos hablado también en episodios anteriores, la fotografía no se inventó oficialmente hasta 1839, o sea, había habido sí experimentos de fotografía, pero se considera este año como el nacimiento de la fotografía. Lo que hizo fue desplazar al arte de su función más antigua, que era la de representar fielmente la realidad visible. Entonces, de repente, una máquina podía hacer en minutos o segundos lo que un pintor le llevaba meses. Y lo obligó a preguntarse, ¿qué hace el arte? ¿Qué le queda? Estamos hablando bastante de esto, ¿no? En el capítulo de la hiperreproductibilidad técnica, ¿no? Pero vale la pena que lo recordemos un poquito, ¿no? De lo que se trata. Básicamente, ante el avance de la fotografía, los pintores respondieron yendo hacia lo que la cámara no podía, ¿no?
que era el registro de la luz cambiante, el instante fugaz, la impresión subjetiva de un momento. Todo esto, bueno, después con el advenimiento del cine eh, también se ve amenazado porque introduce nuevos lenguajes. Pero en este momento, digamos, fue, si se quiere, una respuesta lógica al avance de la fotografía. Entonces, en 1841 aparece por primera vez también los tubos de pintura al óleo, ¿no? O sea, estamos hablando de 1839, 1841, se dan estos dos cambios, ¿no? Y el gran avance para la pintura fue la aparición de los tubos de óleo. Porque hasta ese momento los artistas trabajaban en el taller y se veían obligados a preparar la pintura in situ, o sea, mezclando los pigmentos con los medios. Entonces, parece un dato menor, pero fue una revolución, porque entonces los pintores pudieron salir del taller y pintar directamente en la calle, ¿no? En el campo, en los bulevares de París, que Haussmann estaba demoliendo de repente, ¿no? El escenario de Baudelaire, y pudieron reflejar, digamos, lo que estaba sucediendo. Lo que pintaron entonces fue la modernidad en tiempo real. O sea, es otro tipo de fotografía, si lo van a pensar. O sea, la impresión directa, rápida, producida por el arte. Y en ese contexto surgen figuras como Monet, Renoir y Degas, ¿no? Que entonces para 1834 ya se da la primera exposición impresionista, ¿no? Que el nombre del movimiento, les cuento, nació primero como un insulto en realidad, de manos del crítico Louis Leroy, que se burló de un cuadro de Monet que se llamaba justamente Impresión Sol Naciente. Y entonces así acuñó el término impresionismo como sinónimo de boceto inacabado. Los artistas, en cambio, lo adoptaron como bandera, haciendo algo que es muy propio del medio artístico de vanguardia, que es apropiarse del insulto, resignificar. Pero la revolución industrial no solo planteó la pregunta de qué hacer con la pintura, también planteó la pregunta de qué pasa con los objetos cotidianos cuando la máquina ya los puede producir en serie, ¿no? Entonces, una taza fabricada en una fábrica, ¿es arte? ¿Vale la pena hacer algo a mano si la máquina lo puede hacer más rápido? Entonces, por primera vez, la diferencia entre artesanía y arte entran en conflicto. Esto también lo estuvimos viendo en episodios anteriores. Y hubo al menos dos maneras de abordar estos dilemas, ¿no? Que la primera fue la del movimiento Arts and Crafts, que lideró William Morris en Inglaterra, que consistía en rechazar la máquina y volver al trabajo artesanal. Con esto se recuperaba, si se quiere, la dignidad del objeto hecho a mano. Era una respuesta, digamos, romántica, anclada en la nostalgia, ¿no? Pero después tuvimos la respuesta de la Bauhaus, que como ya vimos en episodios anteriores también fue fundada por Walter Gropius en Alemania en 1919 y que planteó que en lugar de rechazar la máquina, había que incorporarla. Entonces, arte más técnica surgían como una nueva unidad. Y como ya vimos, el diseño moderno tiene un origen directo en esta respuesta. Está claro que a un mismo estímulo pueden surgir dos respuestas opuestas al mismo quiebre, ¿no? O pueden incluso surgir más, porque se me ocurre que también tenemos un tercer caso, ¿no? Que es todavía más revelador y que explica mucho lo que pasó en el siguiente quiebre, que es el nacimiento del futurismo italiano en 1909. Bueno, ves, esta es una revolución o un cambio que tiene una fecha de nacimiento, porque en 1909 Filippo Tommaso Marinetti publicó el manifiesto futurista en el diario Le Figaro de París. Y en este manifiesto él celebraba exactamente lo que la revolución industrial había producido, ¿no? Era una exaltación de la velocidad, de la máquina, el automóvil, el avión, la electricidad. Y Marinetti escribió, esto es textual, ¿no? Que un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria Samotracia. O sea, que la belleza ahora solo existe para la lucha, que había que destruir los museos, las bibliotecas, las academias. O sea, fue un manifiesto en contra de todo lo anterior. El futurismo, entonces, es la vanguardia que amó la revolución técnica con un fervor casi religioso, o sea, era muy fundamentalista en este sentido el futurismo. Y no nació de ninguna revolución política, casi que te diría que lo que pasó fue exactamente lo opuesto, porque nació del último gran paroxismo de entusiasmo ante la máquina. Y que esa energía de ruptura, ¿no? Esa aceleración de lo nuevo a cualquier costo, terminó derivando en lo que conoceríamos como el fascismo, ¿no? O sea, Marinetti fue uno de los fundadores del movimiento fascista italiano. Y es una de las lecciones más incómodas de la historia del arte, ¿no? Porque la energía de lo nuevo no tiene una dirección moral, ¿no? Una ruptura puede ir en cualquier dirección, ¿no? Entonces, ahí se da un tercer quiebre importante, que son las guerras mundiales. Para entenderlo hace falta también tener en claro qué fue lo que realmente cambió durante esos periodos, además del conflicto bélico en sí. Porque la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fue la primera vez en la historia de la humanidad que se usó todo el progreso técnico e industrial para matar a seres humanos a escala industrial. O sea, uno quizás lo tiene más asociado con la Segunda Guerra, pero en realidad esto es un proceso que comienza con la Primera. Por eso se lo llamó la Gran Guerra. El primer nombre que tuvo, digamos, la Primera Guerra Mundial fue la Gran Guerra. Porque literalmente fue la
primera gran guerra en la que se usó sistemáticamente el ferrocarril, la química, el motor de combustión, ¿no? El telégrafo, entre otras cosas, con fines bélicos y de destrucción. Y el resultado fue un saldo de entre 17 y 20 millones de muertos. O sea, eh, una consecuencia humana que no se había visto nunca, ni en Europa ni a nivel mundial. O sea, lo que se derrumba en este punto no fue solamente un orden político, se derrumbó la fe en el proyecto de la civilización occidental. La idea de que el progreso, la razón, la ciencia llevaban inevitablemente hacia algo mejor, todo eso se cae. Porque la guerra, digamos, fue tan masiva que se dio delante de los ojos de sus contemporáneos. O sea, la guerra no escapó a nadie. No son las guerras actuales que nosotros vivimos a distancia, que nos llegan a través de los grandes medios de comunicación. Era algo sumamente directo y en una escala que nunca se había experimentado hasta ese momento. Es toda una generación que termina atravesada y no solamente la que va a la trinchera. Entonces, cuando eso se derrumba, ¿no? El arte que existía para celebrar y legitimar ese proyecto quedó sin piso. Porque ¿cómo haces arte bello cuando la belleza fue cómplice del horror? O sea, ¿cómo usás el lenguaje cuando el lenguaje fue lo que justificó la guerra? Pues son los años en los que los grandes discursos políticos, los nacionalismos, digamos, llegan a su consumidor, si se quiere, a través de la radio. O sea, es una guerra que está ya atravesada por los primeros grandes medios de comunicación masivos. Entonces la respuesta más radical a todo esto que estaba pasando fue el dadaísmo, precisamente. Tiene también una fecha de nacimiento clara, ¿no? Que es el 5 de febrero de 1916, en plena guerra, porque es la fecha en la que un grupo de refugiados y desertores abrió el cabaret Voltaire en Zúrich. Las cabezas visibles eran Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, ya los mencionamos también en otros episodios, y lo que fundaron no fue un movimiento artístico en el sentido convencional, fue una declaración de que si la civilización racional había producido esa masacre, entonces la razón misma era cómplice, y que la única respuesta honesta era destruir la fe en la razón. A ver, se tienen que imaginar esto, ¿no? A Hugo Ball parado en un escenario, vestido con un traje que parecía una columna de cartón, leyendo poemas fonéticos construidos en secuencia de sonidos que no tenían un significado como podía ser, mira, acá me lo anoté, es Caraguane, Jolifanto, Bambla o Falifambla. O sea, el sinsentido puro. Pero no era un absurdo por absurdo, era la destrucción deliberada del lenguaje como herramienta de sentido, porque ese lenguaje había sido utilizado para justificar la guerra. O sea, es una reacción de total desencanto a lo que la palabra le vendió a toda una generación. Al mismo tiempo, en Berlín, ¿no? Otros artistas respondían de otra manera, que era con la mirada directa. Otto Dix es un artista que se alistó voluntariamente en 1914 porque, según sus propias palabras, quería ver la guerra con sus propios ojos. O sea, y la vio porque combatió en las trincheras y en las trincheras dibujó lo que veía. Lo que pintó después, que son, por ejemplo, unas obras que se llaman Los lisiados de la guerra y El tríptico de la guerra, es una de las representaciones más brutales del conflicto bélico en toda la historia del arte occidental. Al igual que Goya, lo pintó sin heroísmo y sin gloria, ¿no? Él reflejó los cuerpos mutilados, los veteranos, los mendigos, la fealdad sin adornos de lo que la guerra le hace a los seres humanos. Y este detalle es importante porque entre Goya, con los desastres de la guerra en 1810, y Dix, con los lisiados de la guerra en 1920, se produce la misma imagen con más de un siglo de distancia, ¿no? El arte de la guerra, entonces, siempre converge en la misma verdad, que el horror no tiene grandeza. La Segunda Guerra produjo otro desplazamiento fundamental, todavía más profundo, porque Europa, que había sido el centro indiscutido del arte occidental desde el Renacimiento, fue prácticamente destruida, y sus artistas huyeron en su mayoría a Estados Unidos. Entonces Nueva York se convirtió en el nuevo centro del arte mundial. El arte que emergió ahí, o sea, el expresionismo abstracto de Pollock, por ejemplo, de Rothko o de Kooning, refleja exactamente ese desplazamiento, ¿no? Es el trauma del exilio, de la imposibilidad de narrar el horror directamente, pero también de la necesidad de un lenguaje completamente nuevo que no cargara con la historia europea. El expresionismo abstracto es el arte del sobreviviente que no puede contar lo que vio, pero que tampoco puede callarlo. La abstracción, entonces, se convierte en la única forma posible de testimoniar lo inarrable. Y el hecho de que el centro del arte mundial se haya trasladado físicamente de París a Nueva York por una guerra es uno de los datos más concretos que tenemos de cómo los quiebres históricos transforman no solamente el lenguaje artístico, sino la geografía del arte.
Todo esto entonces ya me lleva directamente al presente, porque si hay algo que caracteriza este momento que estamos viviendo, muy probablemente es que estamos viviendo un quiebre histórico también, tan profundo como los que produjeron el impresionismo, o sea, los que dieron como resultado al impresionismo, a la Bauhaus o al Dada. Solo que todavía no sabemos bien qué nombre va a tener. Porque la revolución digital, ¿no? Internet, ya transformaron radicalmente la manera en que el arte circula, en que se reproduce y se consume. Y como vimos en el episodio 3 con Walter Benjamin, quedó en claro, ya desde hace un siglo, que la reproducción técnica transforma el aura de la obra de arte, ¿no? Su unicidad, su anclaje en un lugar y en su tiempo. Y la hiperreproductibilidad técnica de hoy lleva ese proceso a otro nivel, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de reproducciones, sino de generación de imágenes nuevas por inteligencia artificial. Y eso plantea exactamente la misma pregunta que planteó la fotografía en 1839, ¿no? Que es, si una máquina puede generar imágenes, entonces ¿qué hace el arte, no? ¿Qué le queda? Los impresionistas en su momento respondieron con la subjetividad de la percepción, ¿no? Y los dadaístas respondieron con la destrucción del sentido. La Bauhaus respondió con el diseño como función social. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto incorporado en nuestra modernidad, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestra época? Para esta pregunta en realidad yo solo puedo decir que honestamente no sé, no sé qué va a pasar. Y esto es lo que me parece más fascinante en realidad de todo lo que vimos hasta hoy. Porque los impresionistas no sabían que estaban fundando el arte moderno. Y los dadaístas no sabían que estaban anticipando el conceptualismo del siglo XX. Entonces, el arte que responde a los quiebres históricos, o sea, lo que les puedo decir es que no sabe en el momento en el que ocurre que está haciendo algo fundamental. Lo nombra la historia después. Lo que sí sabemos es que cuando el mundo se quiebra con suficiente profundidad, el lenguaje artístico que existía antes ya no alcanza y que algunos artistas, o sea, no todos, no siempre los más famosos en su tiempo, encuentran formas nuevas de decir lo que la experiencia colectiva todavía no puede articular. Eso es lo que llamamos vanguardia, ¿no? No es una postura política, ¿no? Es una respuesta formal a la insuficiencia del lenguaje existente. Entonces, antes de cerrar, quiero dejar 2 ejercicios para esta semana. El primero es que elijan una obra de arte, ¿no? Que puede ser una pintura, una canción, una película, una foto, no sé. Y pregúntense qué quiebre histórico está registrando esa obra. Y no tiene que ser obvio, porque a veces el registro es inconsciente. Pero siempre hay algo del mundo en que esa obra fue hecha, que está adentro de esa obra. Aun cuando el artista no lo haya planeado. Esto, bueno, pueden intentar deducirlo o lo pueden investigar en internet, o sea, como prefieran. Es aleatorio eso. El segundo ejercicio sería que la próxima vez que vean o escuchen algo nuevo que les resulte raro o que les resulte difícil de entender, quizás hasta que puede ser que les resulte molesto. Puede ser una obra de arte contemporáneo, una película experimental, no sé, música que les suena totalmente nuevo, algo, o sea, que no resuena con nada conocido. Pregúntense qué quiebre de experiencia podría estar procesando esa obra. Porque muchas veces lo que nos parece incomprensible en el arte es simplemente que el mundo ya cambió y nosotros todavía no nos dimos cuenta. En el próximo episodio vamos a estar hablando de Frida Kahlo, que está relacionado con todo esto porque Kahlo no solamente vivió rodeada de grandes quiebres históricos en su época, ¿no? Fue contemporánea de la Revolución Mexicana, fue contemporánea del surrealismo, del comunismo, de la Segunda Guerra. Lo interesante de Kahlo es que eligió no responder ninguno de estos interrogantes, o sea, no respondió a estos eventos, sino que se volcó una obra íntima, corporal y autobiográfica. Y esa elección, la de mirar hacia adentro, cuando todo afuera es épica colectiva, dice algo muy profundo también sobre lo que el arte puede hacer, que ningún discurso político puede reemplazar, ¿no? Es también un diagnóstico de época. Como siempre, si les gustó el episodio de hoy, los invito a compartir. Los invito a suscribirse en donde sea que estén escuchando este podcast. Está disponible desde el episodio 1 en Spotify y desde el episodio 13 en YouTube. También pueden encontrarme en Instagram como Cecilia Chesini Arte. Nos escuchamos en el episodio 16 la próxima semana.